Poveglia, la isla de los muertos que no descansan. En el norte de Italia, en la laguna de Venecia, se encuentra una pequeña isla ubicada entre Venecia y el Lido. Tiene un pequeño canal que atraviesa la isla en dos partes. Los venecianos prefieren evitar la vista y la llaman la isla del no retorno. Esta isla guarda una historia negra y maldita, y aunque la corriente no es fuerte en la zona, de veces el oleaje arrastra restos humanos hace mucho carbonizados procedentes de la isla. Esta es su historia. La isla de Poveglia desde tiempos antiguos ha sido una tierra de fatalidad. En la antigua Roma fue usada para aislar a los enfermos de peste de la población. Pasaron muchos años después, cuando en el siglo XIV, en el Renacimiento, toda Europa sufría el embate de la peste bubónica. Los venecianos prepararon, como lo hicieron los antiguos romanos, la isla para recibir incontables cadáveres muertos por la peste. En ese tiempo Venecia tuvo el ambiente perfecto, donde la plaga golpeó con fuerza, las sucias aguas, la humedad y la sobrepoblación de mercaderes copó de tal manera que en un momento cerros de cadáveres se apilaban en distintas partes. En un consenso, el clero decidió que los cadáveres sean trasladados e incinerados a la isla de Poveglia. Es así que grandes fosas se prepararon a recibir los cuerpos víctimas de la peste. Más de un tercio de la población europea fue devastada. Con el tiempo, las autoridades decretaron que también fueran enviados a la isla los que mostraban síntomas de tener la peste. Así fueron arrastrados hombres, mujeres y niños que aún vivos fueron arrojados al fuego. Solo unos años pasaron y más de 160,000 cuerpos terminaron en esa isla. Los años han pasado, pero hasta el día de hoy los pescadores evitan acercarse a ese lugar, pues temen que sus redes saquen algún resto humano calcinado. La vista al público está prohibida y solo los dueños actuales pueden ir a ella. Lo hacen de día para ver sus viñedos, que al parecer encuentran en esa maldita tierra los recursos ideales, y es lo más extraño, ya que el suelo parece estar cubierto de una capa de ceniza pegajosa. Se sabe que el centro interno de la isla está plagada de restos humanos y todo en el exterior pareciera que se pudre. Sin embargo, las vides crecen fuerte y se nutren en él. Como un dato adicional, en la isla de Poveglia en 1922 se construyó un hospital psiquiátrico muy completo para su época. Los pacientes que fueron enviados ahí, enfermos mentales y psicópatas, se quejaron que veían fantasmas y en sus mentes escuchaban lamentos. Obviamente nadie les hizo caso, considerando el suceso producto de su enfermedad. Incluiremos aquí la historia de cómo por extraños sucesos fue clausurada el hospital, considerando todo como una leyenda urbana. El director del hospital psiquiátrico empezó a experimentar en los pacientes para obtener resultados sin importarle el daño que pudiera estar haciéndoles. Lobotomías, trepanaciones craneanas eran practicadas diariamente usando herramientas rudimentarias como martillos, cinceles, hasta taladros de mano. La torre del campanario era el peor lugar de la isla en ese tiempo, pues era donde se cometían estas atrocidades. Torturas y gritos eran comunes, siempre en búsqueda de mejorar los métodos de curación. Así pasaron muchos años en que este director cometió innumerables atrocidades, pero sucedió que con el tiempo comenzó a visualizar a los que murieron por la peste. Tanto fue su miedo que, huyendo de sus visiones, subió a la torre del campanario, desde donde saltó a vista de una enfermera que pasaba por ahí y fue testigo del suceso. Pero lo que contó después fue aún más inverosímil, pues el director no murió con la caída, sino que aún estaba retorciéndose cuando del suelo se elevó una niebla negruzca que lo envolvió y lo ahogó hasta la muerte. Pasó tiempo en que nuevos rumores se esparcieron, pues se decía que el espíritu del médico aún estaba entre los ladrillos del campanario y que a veces se escuchaba las campanas en toda la bahía. Este suceso fue la gota que derramó el vaso y las autoridades declararon clausurado el hospital en Poveglia. Hasta la fecha, extraños sucesos han ocurrido en la isla. El gobierno la vendió, pero fue abandonada por su nuevo dueño por la década del 60s. Alguna familia decidió vivir ahí, hasta quisieron hacer una casa de vacaciones, pero al día siguiente huyeron de la isla. No se sabe a ciencia cierta lo que pasó, pero a una de sus hijas tuvieron que hacerle 14 puntos en el rostro por un desgarro. Psíquicos, mediums y curiosos han visitado la isla y siempre dicen que la atmósfera es pesada y maligna. Se ven sombras, sientes presencias que te observan, y si estás muy en silencio, escuchas gemidos y voces de los torturados. Se sabe que el hospital lo están reconstruyendo, pero dudo que después de estas historias, los internos puedan permanecer trabajando ahí por mucho tiempo.